No tienes idea de cuántos hombres me han pedido que los salve, y no me refiero a salvarlos del hambre o del frío. Me pedían que los salvara, de la misma estrada por donde vinieron. Yo nací en el puerto, no ese puerto que ves en las postales con los cruceros, no, el puerto sucio, donde los contenedores llegan con cosas que nadie registra, donde los niños corren descalzos entre peixe muerto y camiñoneiros bébados. Yo era uno de esos niños. Dormía atrás de caixas de pescado y me acostaba con hambre. Mi mamá desapareció y lo último que recuerdo de ella fue su espalda alejándose entre camiones. ¿Y sabes lo que aprendes siendo una niña olvidada en un puerto? Que nadie va a darte nada, que si no agarras, te comen. Y si no entiendes eso, te entierran. La primera vez que me vendí, no tenía ni 13 años. No voy a romantizar esa mierda, fue asqueroso. Pero me dio algo que nunca había tenido, un cobertor, comida caliente y la certeza de que yo tenía algo que los hombres querían. Aprendí a usarlo. Yo no me prostituí. Yo convertí mi cuerpo en arma de supervivencia. Y cuando entendí cómo pensaban los hombres que se sentaban en mi cama, comencé a entender cómo funcionaba o mundo. Aquí en Veracruz hay una ruta de diésel que es más valiosa que oro. Camiones con toneladas de cosas cruzan de noche, y donde hay carga, hay ladrón. Los puestos de gasolina de la 180 son un campo de guerra, pero no se ve sangre, se ve otra cosa, miedo. Yo levanté mi imperio en uno de esos postos. De día parecía un bar normal, de noche era meu reino. Las chicas no eran mías, ellas venían solas, perdidas, rotas, igual que yo. Lo que hice fue organizar, proteger, establecer reglas, cobrar lo justo y, claro, garantir que los clientes pagaran su protección. Funciona así. Si un camionero llega de noche cansado con miedo de ser asaltado, tiene dos opciones. Una, sigue sin saber si va a llegar vivo a su destino. Dos, paga el código reina. Es sencillo, deja una propina mayor y a cambio, sus datos y rutas se registran en mi sistema. Si algún ladrón de camino planeaba interceptarlo, yo me aseguraba de que lo dejaran en paz. Sí, era extorsión, pero era la versión más benigna que iban a encontrar en esta selva. Las cuadrillas sabían que yo mandaba, y yo les daba su parte, todos comían, policía incluida. Una vez al mes, un patrullero pasaba a buscar refrigerante y se iba con un sobre en el bolso. Silencio comprado, pero no era solo eso. Los federales también venían por placer, y ahí es donde yo negociaba, no con amenazas, con información. Yo sabía quién movía armas, quién traía drogas y quién tocaba a menores. No porque yo fuera santa, sino porque todo lo que pasa en los baños del bar pasa frente a mis chicas. Y mis chicas, ellas me llamaban la reina, no por respeto, por miedo. Yo no gritaba, no golpeaba, no insultaba, pero cuando algo no me gustaba, la persona desaparecía. A veces cambiaba de ciudad, a veces cambiaba de vida, a veces de plano dejaba de respirar. Pero yo nunca mandaba a hacer nada. Bastaba con una llamada, un gesto o un silencio, y así mantuve o controlé por más de 15 años. Hasta que llegó él. No me acuerdo de su nombre, no importa, era uno más. Camiñoneiro, joven, de esos que todavía creen que pueden cambiar o mundo. Venía desde Puebla con carga pesada y mirada limpia. Pidió una de mis chicas. Pagó con tarjeta, o sea, ja comenzó errado. Y cuando la chica volvió, dijo que no quiso nada, solo hablaba. Hablaba de Dios, de justicia, de cómo las mujeres deberíamos denunciar a las cuadrillas. Yo escuché y no dije nada. A veces aparecen estos redentores. Vienen con Biblia en una mano y veneno en la otra. Pero no fue hasta la tercera vez que volvió que vi que era un problema. En esa noche no pidió chica, solo tomó una cerveza y se quedó mirando, no el bar, a mí. Y cuando me acerqué a su mesa, sonrió como quien ya decidió algo. Me dijo que ya sabía quién era yo,
que tenía grabaciones, que si yo no paraba con el sistema de protección, iba a entregar todo a la prensa y a la Policía Federal. No lo negué, tampoco me defendí. Solo le dije algo que él no entendió. Hay cosas que no se detienen hablando, se detienen pagando. Después de esa noche no lo volví a ver durante unos días. Pensé que se había rendido. Muchos lo hacen. Algunos solo quieren asustar, sentirse héroes por una noche y luego desaparecen en sus propias miserias. Pero él no. Él volvió. Y esta vez no vino solo. Se detuvo frente al bar en una patrulla sin marcas. Bajó con dos tipos que no eran policías de los que conocemos. No vestían uniforme, pero traían algo más peligroso. Esa mirada de funcionarios con órdenes que no se pueden negociar. Yo estaba sentada en mi silla como siempre. No me moví, no corrí. Solo encendí un cigarro y los esperé. Uno de ellos me miró de arriba abajo con desdén. El otro me pidió entrar y hablar en privado. Le dije que no tenía nada que ocultar. Les ofrecí cerveza. Rechazaron. Y luego, el más joven sacó un sobre con fotos, grabaciones, conversaciones de chicas con clientes, nombres de federales que habían pasado por mi cama, fechas, horarios. Era claro, el chico había estado recolectando pruebas desde la primera vez que pisó mi bar. Lo curioso es que yo ya lo sabía. Tenía a una de mis chicas siguiéndolo desde la segunda visita. Lo vimos entrar a una delegación en Xalapa. Lo vimos hacer llamadas desde cabinas. Lo vimos hablar con una mujer que trabaja para Prensa Nacional. Yo sabía todo eso, pero esperé, porque quería ver hasta dónde llegaba su fe. Les pedí que terminaran su presentación. Y cuando el joven dijo que yo tenía una semana para cerrar todo y desaparecer, supe que había llegado la hora. No por miedo, sino porque, como todo lo que funciona bien, hay que renovarlo antes de que se pudra. El sistema ya tenía grietas. Algunas chicas estaban actuando por cuenta propia. Los ladrones querían más. La policía se volvía más exigente. Y ese hombre, ese ingenuo, fue solo el empujón que faltaba. 3 noches después, una de mis chicas lo vio salir de una tienda en la madrugada rumbo a su camión. No lo seguimos, no lo interceptamos, no lo golpeamos. Solo hicimos lo que se hace con quien traiciona un sistema que no admite redención. Apagamos su combustible, cortamos las cámaras y esperamos. Lo encontraron a la mañana siguiente, estacionado en un tramo vacío de la carretera 180, cerca de un posto abandonado. Ningún signo de violencia, ninguna pista de pelea. Estaba sentado en el asiento del conductor, cabeza hacia el volante, manos limpias, tanque completamente seco. Lo único fuera de lugar fue el papel doblado en el tablero. Decía, Reina siempre paga. Desde entonces, muchos han preguntado por él. Algunos murmuraron que se fue al norte, otros que lo mataron los Zetas. Nadie dice mi nombre, nadie menciona el bar, porque saben que hay cosas que no se nombran en voz alta. Y yo sigo aquí, con otras chicas, otro bar, otro sistema, porque la prostitución no es lo que hago, es lo que entendí mejor que nadie. El deseo de los hombres es solo un espejo sucio de su miedo, y yo aprendí a limpiar ese espejo con silencio. Así que la próxima vez que escuches hablar de una mujer que cobra por proteger a los camioneros, antes de juzgarla, pregúntate, ¿qué estarías dispuesto a pagar por llegar vivo a tu destino? Y si ves un papel con una frase corta, ya es tarde. Reina siempre paga. No recuerdo cuántos años llevo haciendo esto, ni siquiera cuándo empecé a contar las historias que otros no se atrevieron a decir en voz alta. Solo sé que el kilómetro 142 de la carretera de Sonora se convirtió en mi casa, o en mi tumba, según cómo se mire.
El bar no tiene nombre, nunca tuvo. Solo está ahí, aguantando el viento que baja del norte y los trailers que pasan como fantasmas. Un toldo de lona, unas cuantas mesas de plástico, un letrero de cerveza oxidado. La luz amarilla del poste tiembla, como si tampoco quisiera mirar demasiado. Los camioneros solitarios son mi especialidad. No los que van con copiloto, ni los que vienen apurados. Me interesan los que cargan más silencio que carga. Esos que se detienen sin saber por qué, que bajan del camión con los ojos vacíos, que huelen a distancia y a culpa. Nunca les cobro por adelantado, nunca les pregunto sus nombres. Solo me acerco, con calma, como si el tiempo no corriera para mí. Les sirvo algo fuerte aunque no pidan. Me siento cerca, pero no demasiado, y cuando empiezan a hablar, yo escucho, siempre escucho. Muchos piensan que lo hacen porque están borrachos, pero no. Lo hacen porque hay algo en mí que los hace sentir seguros, o expuestos, o rotos. A veces ni siquiera se dan cuenta de que están confesando. Yo no quise... Fue de noche, estaba lloviendo. El chavo cruzó sin mirar. Frené, lo juro por mi madre, frené. Yo solo asiento, miro a los ojos, no los consuelo, no los juzgo, solo dejo que lo digan, porque hay algo que la carretera cobra, y yo soy el eco de esa deuda. Mi padre murió aquí, a unos metros del bar. Cruzaba a pie la curva maldita cuando lo arrollaron. El chofer nunca se detuvo, nadie vio la placa, nadie fue culpable. Tenía apenas 9 años. Desde entonces, su voz me acompaña. Y cada confesión que consigo es como si él hablara un poco más alto. Esa noche, uno diferente entró. No era viejo ni tan joven. Tenía los ojos como quien no ha dormido bien en años. Se sentó, miró a su alrededor y pidió un copo d'agua. Le serví sin decir nada. Pasaron minutos en silencio. Luego me preguntó si trabajaba allí hacía mucho. No tanto, mentí. Se rió, seco. Me miró como si ya me conociera, y entonces lo dijo. Yo pasé por aquí hace años, pero no paré. Asentí, sin reaccionar. Vi que le temblaba la pierna. Vi que buscaba algo que no sabía si quería encontrar. Fue en esta curva. Había un perro, o eso pensé. Luego vi que no era un perro. Su voz se apagó. Era un hombre. Cruzó justo cuando viré. No tuve tiempo. Lo sentí bajo las ruedas. Respiró hondo. Me detuve más adelante, pero no vi nada. Solo sangre. Pensé en volver, pero no lo hice. Seguí hasta Hermosillo. Llevaba carga urgente. Yo no dije nada. Pasé noches pensando si lo había matado, si alguien lo buscaba, si alguien sabía. Entonces, sin mirarme, sacó un papel del bolsillo. No sabía cómo había llegado ahí. Lo encontró en la cabina, doblado, como si siempre hubiera estado allí. Me lo tendió, temblaba. Lo leí, era mi letra, kilómetro 142. Hombre de camisa azul, zapato roto, cruzando a pie. Llovía. Él palideció. ¿Cómo sabe eso? No respondí. Se fue sin pagar, sin decir adiós. Caminó de espaldas al camión, casi como si no supiera volver. Pasaron 3 días, 3 noches sin dormir, 3 veces soñando con el mismo lugar, con la mujer del bar, con el papel en mis manos, con la sangre que ya no recordaba, pero que ahora sentía fresca. No aguanté más. Conduje de regreso. Desde Nogales hasta el kilómetro maldito. Recé para que estuviera allí, para que me explicara, para que dijera que fue una broma, una casualidad, algo lógico. Pero cuando llegué, no había nada, ni bar, ni toldo, ni mesas, solo monte seco, maleza y un poste de luz oxidado que no funcionaba. Pensé que me equivoqué. Volví atrás. Revisé los marcos da rodovia. 141, 143, lo confirmé. Era ese el punto. Me bajé, caminé por el pasto,
Solo encontré restos de construcción vieja, cimientos enterrados, una placa caída, ilegible por el óxido. Fui hasta o povoado más cercano, pregunté por el bar, por la mujer, por cualquier cosa. Un señor con sombrero y voz cansada me dijo: «Ah, el bar que había ahí, eso fue hace años, mijo. Se quemó todo. Nadie volvió a abrir nada». ¿Y la mujer? No sé de cuál habla, pero dicen que a veces los muertos necesitan que les cuenten la verdad, aunque sea tarde. Me alejé sin responder. Volví al camión. Me senté al volante sin encenderlo. La hoja seguía ahí, en la guantera. Ahora estaba manchada de algo rojo. No era tinta, no era sangre. Era como cera derretida. El texto se había borrado. Solo quedaba una línea nueva, abajo, en la misma caligrafía. Uno más, pero faltan muchos. No volví a esa carretera, ni a ningún lugar donde se escuche más el silencio que el motor. A veces creo que soñé todo, que fue el cansancio o la culpa. Pero cada vez que miro la guantera, siento que hay algo dentro, que no quiero abrir. Y cada vez que escucho en las noticias que alguien murió en esa curva, sé que la carretera sigue cobrando y que ella sigue esperando otra confesión, otra verdad, otro pedazo del muerto que nadie quiso ver. No sé exactamente cuándo empecé a entender que la montaña no era solo un pedazo de tierra. No fue con palabras, ni con historias, fue con la niebla. En mi pueblo, allá arriba en la Sierra Mixteca, no se habla de fantasmas. Se habla del cerro como se habla de una abuela severa, que cuida, pero también castiga. Crecí escuchando que la neblina baja cuando la montaña no quiere que nadie pase, que no hay freno ni faro que salve si ella ya decidió fechar el paso. Y yo aprendí a convivir con eso. Me llamo Ixchel, trabajo numa curva esquecida da carretera, perto de un mirador, de onde ninguém mais para ver nada. Ali, a luz dos faróis vira fantasma, e o cheiro de diésel se mistura con el de mi copal ardiendo. No cobro por rezar, pero sí espero que confiesen algo. Los que vienen vacíos, los que solo traen prisa, rabia o risa, no suelen volver. No soy curandera, tampoco bruja, solo heredé un ritual. Cuando los hombres bajan del camión, les doy un poco de aguardiente, les miro las manos y les pregunto: ¿qué traes encima que no quieres que la montaña sepa? Algunos se ríen, otros lloran. He escuchado de todo: atropellos escondidos, hijos que no conocen, cargas robadas, hasta una vez un asesinato. Yo no perdono ni juzgo, solo escucho. Y cuando terminan, les marco con una gota de cera caliente en los dedos. Eso es todo. Nada de rezos en voz alta ni velas negras. Apenas eso. Y dejo que se vayan. Una noche llegó uno que no creyó en nada. Llevaba barba cerrada, ojos hundidos y ese aire de quien cree que puede con todo. Paró el camión justo frente al montículo donde pongo mis velas. Estaba más frío que de costumbre. La neblina no dejaba ver más de 3 metros adelante. Me pidió compañía. Le dije que primero tenía que hacer la confesión, no por mí, por la montaña. Se rió con fuerza, sacando el pecho, como quien desafía el trueno. ¿Y si no quiero, me va a tragar el cerro? Me encogí de hombros. No es a mí a quien debes preguntar eso. Lo vi entrar en la cabina con las luces altas prendidas, tragándose el aguardiente de un golpe y arrancando como si dejara algo atrás. Pensé que tal vez no era su primera vez allí, pero fue la última. Horas después, la sierra se cerró, literalmente. El viento empezó a rodar como si alguien soplara por entre las quebradas. El canto de los grillos se apagó. Y la niebla, Dios mío, esa niebla era tan densa que no se podía ver la propia mano. Subí mi rebozo, recogí mis cosas y ya iba caminando para mi choza cuando oí o radio CB.
Pero não era o meu. Eu nem tenho rádio. O som vinha da estrada, de algum caminhão que não se via. Ixchel, mi nombre claro, nítido, como un susurro dentro de la niebla. Ixchel, aún puedo decirlo. Se me heló la sangre, reconocí la voz. Era él. No lo dije, me reí, pero no lo dije, y ya no veo la curva. La voz se entrecortaba. No se oía motor, ni freno, ni viento, solo eso. La curva no acaba. Me senté, allí mismo. No sabía si rezar, correr o simplemente escuchar. Y entonces, silencio total, silencio de muerte. No volví a oír su voz. No hubo gritos, ni impacto, ni rechinar de llantas. Solo la bruma, espesa como caldo de huesos, tragándose el eco de su última pregunta. Esa noche no dormí. Quemé copal hasta que amaneció. No por él, sino por el equilibrio. A los 3 días llegó la noticia. Un grupo de rescatistas encontró un camión abandonado a metros de una curva cerrada, donde nunca hubo guardarraíl. El cuerpo estaba dentro, aún en el asiento del conductor, sin señales de choque, sin una gota de sangre, solo detenido, como si hubiera apagado el motor y esperado la muerte. Lo que dijeron después es lo que me dio el escalofrío. El vehículo tenía las luces encendidas. El tacómetro marcaba que había estado rodando durante varias horas. Pero la posición no concordaba con ninguna ruta lógica, como si hubiera estado dando vueltas dentro de la niebla, sin avanzar, sin retroceder. Y el detalle que nadie más supo, que no salió en el periódico, fue el que me confirmó todo. Uno de los paramédicos, viejo conocido de la zona, me lo contó al oído. Había marcas de dedos en el parabrisas, como si alguien hubiera querido salir desde dentro, pero no se trataba de él. Eran más pequeñas, más finas, como de una mujer. La montaña no se cobra con violencia, se cobra con tiempo, con caminos que no llevan a ninguna parte, con voces que no deberían estar ahí. Esa sierra tiene memoria y hambre. Después de eso, pasaron semanas sin que nadie parara en mi curva. El rumor se había esparcido. Los camioneros hablaban de la mujer que habla con los cerros. Unos decían que era bruja, otros que era el fantasma de una india muerta en un barranco. Hubo hasta quien dijo que yo era la montaña misma, disfrazada de carne. No me importó. Seguí haciendo lo que hago. Encendiendo velas, oliendo la resina arder, escuchando las confesiones de los que sí entienden, porque los que se atreven a hablar, los que cuentan el peso que llevan no solo en la carga, sino en el pecho. Esos suelen cruzar sin problema, a veces con lágrimas, a veces con rabia, a veces en silencio, pero cruzan y la montaña los deja ir. Una noche de luna escondida, mientras la bruma subía como un río invertido, se detuvo otro camión. Bajó un muchacho joven, sin barba, con cara de quien no duerme bien hace días. Tenía los ojos rojos, como si hubiese llorado o fumado algo. Le ofrecí lo mismo de siempre: aguardiente, un tabaco encendido. Y la pregunta: ¿qué traes que la montaña no deba descubrir? Me miró con miedo, con verdadero miedo, y luego lo dijo, algo que no repetiré, porque no soy puente para el chisme, solo guardo. Cuando terminó, le puse una gota de cera en la palma, le deseé camino limpio, y lo vi desaparecer entre la niebla sin luces altas, con el motor ronroneando bajo. A veces me preguntan si lo que hago sirve, si no es solo sugestión, un cuento de ancianos. Yo les digo lo mismo. La montaña no exige pruebas, solo respeto. Porque no se trata de magia, ni de castigo, se trata de equilibrio. Un camión que cruza la sierra sin confesar puede parecer que llega igual al destino, pero a veces carga algo más pesado que el diésel, y el cerro lo nota. Y si el cerro lo nota, la bruma baja, el motor se apaga, y el silencio empieza a hablar. Hoy
Cada vez que prendo el CB en alguna frecuencia abandonada, aún escucho a veces un susurro que viene del fondo del canal, como si cruzara capas de piedra y raíz. A veces es un nombre, a veces es una pregunta, a veces es un simple «ya puedo decirlo». Y yo, Ixchel, mujer del cerro, testigo del arrepentimiento, solo contesto con la voz baja: si llegaste hasta aquí, ya es tarde para mentir. Si esta historia te dejó pensando, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ningún relato real de terror, confesiones que no se cuentan en voz alta y ecos que aún resuenan en la niebla. Aquí, cada historia podría ser la tuya. Dicen que hay cosas que una mujer hace por necesidad y otras que faz por fe. Yo no sé si lo mío empezó como una cosa o como la otra, pero aquí estoy, todas las noches, en este pedazo de asfalto caliente que llaman Carretera 85, esperando los faros de los tráileres que bajan desde Laredo, que cruzan rumbo a Ciudad Victoria y que a veces nunca llegan al final del camino. Me llamo Lucía. Tengo 32 años, aunque me siento mayor. Trabajo en un puesto de gasolina que nunca cierra, de esos que tienen una única lámpara amarilla encima de la bomba, unos bancos de plástico derretidos por el sol y un baño con espejo quebrado que nadie se atreve a mirar de frente. Es mi esquina, mi altar, mi condena. Yo no soy como las otras mujeres que ves en las calles del centro. Aquí no hay minifalda ni sombra azul en los ojos. Aquí lo que vendo no es solo mi cuerpo. Vendo algo más. Vendo esperanza, tal vez. O por lo menos la promesa de que vas a volver vivo. Yo los espero, siempre después de las 10. Son hombres cansados, solos, con olor a sudor y gasolina. Me miran como si no supieran si pedir mi nombre o una cerveza. Y yo les pregunto: ¿quieres la bendición? No todos entienden. Algunos se ríen, piensan que es chiste. Otros me insultan. Pero los que han oído hablar, esos no dudan. Extienden las manos como si fueran a recibir una hostia. Yo saco mi vela blanca. Está derretida en la base, con la mecha negra de tantas noches repetidas. Enciendo, dejo que la cera caiga, despacito, sobre sus palmas. 1, 2, 3 gotas. Y mientras la cera arde la piel, digo lo mismo de siempre: Santa Muerte, protégele del plomo, del filo, del vuelco y del que miente al volante. Pero si hay que llevarse a uno, que no sea él. Nadie pregunta qué significa eso. La primera vez que lo hice no fue aquí. Fue hace 15 años. Mi padre era camionero. Alto, fuerte, de esos que comían frijoles con tortilla a las 5 de la mañana y salían a cruzar media frontera con el camión cargado de sacos de maíz. Nunca se quejaba, nunca decía que tenía miedo. Hasta que una noche no regresó. Fue una emboscada. Dicen que lo confundieron con otro, que el camión llevaba mercancía de la que nadie quiere hablar. Lo encontraron 2 días después, amarrado al volante, los ojos abiertos, como si siguiera buscando el camino. Yo tenía 17 y no creí en la policía, no creí en la justicia, creí en ella, la santa, la flaquita. Una señora que limpiaba en el motel donde vivíamos me dijo que no todo el que muere lo hace porque le toca. Algunos mueren para que otros vivan. Me regaló la vela y desde entonces entendí. Cada gota de cera era una promesa, cada quemadura, un pacto. Por eso estoy aquí. No es por la plata, no es por el sexo. Es porque cada uno que acepta mi bendición tiene chance de volver. Pero el precio alguien lo paga. Siempre. Hace 2 semanas llegó uno diferente. No era como los demás. No llevaba camioneta vieja ni cadenas en el cuello. Se llamaba Luis. O eso dijo.
30 y tantos, manos limpias, mirada inquieta. Cuando le ofrecí la bendición frunció el ceño. No creo en eso. Le respondí que no tenía que creer, solo tenía que dejar que la cera cayera. Él se negó. Dijo que prefería confiar en sus frenos. Lo vi alejarse. Me quedé con la vela aún encendida en la mano y sentí un escalofrío, de esos que te bajan por la nuca y te dejan con las piernas temblando. Esa noche no dormí. A las 4 de la madrugada pasó otro cliente. Me preguntó si sabía del camión volcado en la curva de San Fernando. Uno blanco, nuevo, con las placas tapadas por el lodo. No pregunté más. No hacía falta. Sabía que era él. Hay una curva antes de llegar a San Fernando. No tiene nombre, pero todos la conocen. Está justo después del rancho con el portón oxidado y el cartel de cuidado con el toro que nadie ha cambiado en 20 años. Esa curva no perdona. El pavimento se vuelve resbaloso en la madrugada, aunque no haya lluvia. Y cuando alguien muere allí, nadie habla de eso. Dicen que son accidentes, que los conductores se duermen, que las llantas fallan. Yo digo que es la cuenta. Cada bendición es como un boleto de salida, pero no es gratis. Alguien siempre tiene que pagar. Puede ser un asalto, un vuelco, una cárcel repentina por algo que no era tuyo. No importa cómo, la santa decide. Luis no aceptó la vela, no aceptó la cera, y aún así pagó. Tal vez por soberbia, tal vez por romper la cadena, tal vez porque, cuando uno se niega a creer, el destino se encarga de obligarlo. Desde aquella noche, algo cambió en mí. Ya no espero con la misma calma, ya no enciendo la vela con la misma mano. Ahora tiemblo, porque cada vez que alguien acepta, veo sus ojos. Y cada vez que alguien rechaza, escucho los frenos en mi cabeza. Tengo miedo. Miedo de que llegue el día en que nadie me crea, miedo de que la santa se canse de esperar, miedo de que el precio no lo pague otro, sino yo. A veces sueño que mi padre se sienta en la bomba de gasolina, con la camisa manchada de aceite, y me dice que ya basta, que lo deje ir, pero yo no puedo. No mientras haya alguien que cruce esta carretera creyendo que la fe es un chiste. El otro día uno joven se arrodilló después del ritual. Me dijo que su primo había muerto justo aquí, en este mismo tramo, y que no quería ser el siguiente. Yo le di la bendición, pero esa noche la vela no quiso prender. Tal vez ya había alguien marcado, tal vez ya estaba decidido quién no regresaría, y entonces entendí, no se trata de salvar, se trata de equilibrar. Yo no soy santa, yo solo soy una mujer con una vela, una deuda y una promesa que hice en voz baja frente al ataúd de mi padre. Una promesa que decía, si no pudiste volver, que otros sí puedan. Pero hoy tengo miedo de ser yo la próxima que no vuelva, porque nadie escapa para siempre, ni siquiera los que reparten las bendiciones.